Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los textos que más ha influido en la historia, el Evangelio de Mateo. Vamos a explorar juntos no solo la historia que cuenta, sino ese mensaje tan potente que ha viajado a través de los siglos hasta hoy. Para empezar, todo se reduce a una pregunta fundamental, una que se ha hecho la gente durante milenios. Y de hecho, todo el relato de Mateo está construido para responder a esto. No es solo una cuestión histórica, es una búsqueda de un significado mucho más profundo. Y la respuesta que da Mateo es directa y muy clara. Nos presenta a Jesús no como un simple maestro, ni siquiera como un profeta más, sino como el Mesías que se había estado esperando, la figura central de una promesa muy antigua. Y esto es clave, porque todo el Evangelio está pensado para demostrarle esta idea a una gente que conocía esas antiguas profecías al dedillo. Vamos a ver cómo lo hace. Primera parte. El Mesías prometido. La narración de Mateo arranca poniendo las cartas sobre la mesa, conectando la identidad de Jesús desde el minuto 1 con toda una historia de expectativas y profecías. A ver, Mateo no nos describe un nacimiento de reyes en un palacio, para nada. Es algo mucho más humilde y a la vez casi cósmico. Empieza con un nacimiento normal, en circunstancias muy sencillas, pero ¡pum!, lo conecta de inmediato con algo que pasa en el cielo, una estrella que sirve de día. Y esta señal es tan potente que atrae a sabios de tierras lejanísimas, dejando claro desde el principio que esto que está pasando tiene una importancia universal. Segunda parte, el reino de Dios. Una vez que ya nos ha presentado el quién, Mateo pasa rapidísimo al qué. O sea, ¿cuál era el mensaje central de este Mesías? Pues la respuesta es esta: el reino de Dios. Y el núcleo duro de esa enseñanza lo encontramos en lo que conocemos como el Sermón del Monte. Pero ojo, que no es solo un discurso, es como la constitución de este nuevo reino. Es un manifiesto que básicamente le da la vuelta a todo y propone una forma de vivir radicalmente diferente. Y si tuviéramos que quedarnos con la esencia de ese manifiesto, con lo más importante, serían estas tres cosas. No hablamos de reglas complicadas, sino de principios que lo cambian todo. Amar, incluso a los que te hacen daño, para crear algo nuevo. Perdonar, como la única forma de arreglar lo que se ha roto. Y confiar, o sea, dejar a un lado la ansiedad para apoyarse en algo más grande. Este es el corazón de su mensaje. Ahora, claro, ¿cómo se explican estas ideas tan profundas? Pues Jesús no se ponía a dar clases de teología abstracta. Utilizaba una herramienta que era increíblemente potente: la parábola. Historias del día a día, de la vida en el campo, para explicar verdades espirituales que eran bastante complejas. Mirad, aquí tenemos dos ejemplos que son geniales. La parábola del sembrador no va solo de agricultura, va de los distintos tipos de terreno que tenemos dentro para coger un mensaje. Y la del hijo pródigo es que es probablemente una de las historias más potentes jamás contadas sobre el perdón, sobre una aceptación que va más allá de la lógica. Historias sencillas, verdades universales. Tercera parte: señales y milagros. Pero el mensaje no eran solo palabras, claro. Mateo nos cuenta cómo estas enseñanzas venían acompañadas de acciones, de demostraciones de poder que eran como señales de que ese reino de Dios no era solo una idea bonita, sino algo real, algo que se podía tocar. Estas acciones, los famosos milagros, no eran para montar un espectáculo. Cada uno de ellos era una ilustración de ese reino de Dios funcionando. Las sanaciones mostraban cómo se podía restaurar a la persona. La multiplicación de comida, pues la abundancia en un mundo donde falta de todo. Y el control sobre la naturaleza, una autoridad que iba más allá de lo humano. Eran la prueba viviente de su mensaje. Y esta historia lo ilustra a la perfección. Imaginemos la escena: una barca en mitad de una tormenta brutal, el caos absoluto, pánico, y en medio de todo eso, una orden simple: silencio, cálmate. Y de repente, calma total. Esto no es solo una historia sobre el tiempo, es una metáfora súper potente sobre la capacidad de traer paz en medio del caos de la vida. Cuarta parte: sacrificio y resurrección. Y así, la narración nos va llevando a su clímax. Después de las enseñanzas y las señales, la historia da un giro súper dramático hacia los dos eventos que iban a definir su mensaje para siempre: el sacrificio y la resurrección. La cruz es el punto más oscuro de toda la historia. Es el momento en el que ese mensaje de amor y perdón choca de frente con la violencia y el rechazo en su máxima expresión. Mateo lo presenta como el sacrificio definitivo, el acto final de entrega por todo aquello que había enseñado. Pero la oscuridad no tiene la última palabra. Justo después del sacrificio llega el giro más inesperado y potente: la resurrección. Y esto no se presenta solo como que alguien vuelve a la vida. No, es la victoria total de la esperanza sobre la desesperación, de la vida sobre la muerte. Es la confirmación final de todo lo que había pasado antes.
Y la quinta y última parte, un mensaje para hoy. Después de todo este viaje, queda una pregunta en el aire, ¿no? ¿Es esto simplemente una historia del pasado? Mateo nos deja muy claro que no, que va mucho más allá. Y el punto crucial es este. El Evangelio no se presenta como un documento histórico para archivar y ya está. Se plantea como una invitación activa, para la hora, una propuesta para adoptar esa forma de vida basada en el amor, el perdón y la confianza, aquí y ahora. Y con esto cerramos, dejando una pregunta para la reflexión. Más allá de las creencias de cada persona, ¿de qué forma estos principios de amor radical, de perdón sin condiciones y de confianza ante los problemas pueden tener un eco, una aplicación en nuestro mundo de hoy? La respuesta, por supuesto, queda abierta para cada uno de nosotros.